de trabajo o no, aún en feriado o no. Sí, pero además es una pérdida de dinero, porque el 20%, ni por casualidad, el 20%, Francisco, estaba absolutamente todo cerrado. No, bueno, estoy haciendo un cálculo. No, pero es verdad, estaba todo cerrado. Todo cerrado. A las 7 de la tarde estaba todo cerrado. Bueno, pero también es cierto que a partir de las 8 se abría, digo, por eso el 20%, démosle la derecha de que un mínimo de actividad hubo. Bueno, y de todas maneras es un montón hubo lo clases, que se ha perdido, ¿no? Pero no hubo clases. Tampoco hubo clases. A ver, realmente... Digo, con todas las clases que perdieron los chicos. Desde la ¿no? perspectiva de un país que necesita trabajar, donde cada uno, el día a día de lo que recauda es muy importante, el que tiene un restaurante, el que tiene un comercio, como vos dijiste, la que vende ropa, el kiosco que hoy lo cerraron. Entonces... Perdón, las pymes. Cualquiera, las pymes, todos absolutamente cerrados. Parar y arrancar de nuevo es un costo, no es solamente un costo para las automotrices, como se quería en la época fordista, es para todos. Además, con un sistema en el que una sola persona de la casa tenía que entregar el censo. Es decir, que todos los demás de la casa podían haber sido a realizar tu actividad. Claro, podían seguir realizando la actividad. Sí, entonces, totalmente. eso es lo incomprensible. La idea de que... Porque, pongámosle... un feriado, que yo no estoy de acuerdo con la cantidad de feriados, y cuando se votaron los feriados fui de las pocas que voté en contra tantos feriados. Repetimos, después poneme la placa mientras que hablamos. Argentina es el país de Latinoamérica que más feriados tiene, ¿no? Bueno, 19 con el de este año que agregaron, ¿no? Y yo, cuando vos ves la lista de feriados, te das cuenta que son... Los que tienen menos feriados son los países más desarrollados. Yo no digo que sea automático eso, pero es así. No, pero, a ver, el feriado igual... aunque yo no estoy de acuerdo con la cantidad de feriados, porque por la educación, porque no todos trabajan igual, no todos pueden trabajar. Por el COVID, una cuarentena eterna. Tiene una cierta... lógica. No, tiene un cierto movimiento, porque hay otros lugares. Sí, Se claro, traslada. que se pierde en un lugar va a otro. Se pierde en un lugar, va a otro, es decir, vos trasladas actividad. Igual no tenés clases, entonces si vos decís, bueno, tengo que tener 190 días, 200 días de clases, sumá cómo haces para llegar a los 200 para días no y te perder vas a dar el hilo de lo cuenta que que no estamos puedes tener hablando, 20. porque quiero volver a la mediación que sigue indignando tanto a la gente. Y después vamos a hablar con vos, Karina. ¿Cómo no? Karina, perdón, es la primera vez que venís a la televisión y estás como sorprendida, ¿no? No. Déjame decirte algo. Tu carta fue muy valiente y nos representa a todos nosotros. Vamos a hacer el esfuerzo casi todos los días para que venga personas como vos, con su valentía y que para que comparte el dolor, que es nuestro dolor también, ¿eh? Voy a volver a Patricia. En el mundo no hay, en el mundo hay censos, sin feriado. Corregime, Pancho, Florencia, por favor, Laura, Dipache. Hay censos sin feriado. Hay censos que son alternativos, quiere decir, un día hacen censos por la salud, son digitales, o sea, atrasa 1000 años esto. Bueno, el 40% lo hizo digital. Es decir, el 40% podría haber sido más el que lo hace, y el que lo hace digital lo podría haber mandado o depositado en un correo y dejarlo en un determinado lugar, y ahí ya directamente... Y al mes vos tenés los resultados. Ahora, Patricia, Patricia, yo creo que debajo de eso hay una ideología, ¿no? Vos acabas de decir, yo fui una de las pocas que se opuso a tantos feriados. Totalmente, Bueno, pero detrás de eso hay, démosle días felices al pueblo, a costa de muchísimos días infelices, como diría Fernando Iglesias en su libro, porque eso implica pérdida de plata, pérdida de generación de riqueza y una medida claramente populista. No, y además, vos no te preocupes por la riqueza, porque la guita te la damos nosotros con el chequecito, con el pan pero es platito. una ideología. Claro, es la ideología donde el trabajo y el estudio están, digamos, en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en quinto lugar, y en el primer lugar está, me voy de vacaciones, el feriado, no estudio, Patricia, no trabajo. ¿no hay una ley que dice eso? Es del 93. Hay una ley que dice que dice que es feriado. Hay una ley de que el censo tiene que 1993 ser que es la feriado. que establece que el censo tiene que ser un pero día feriado. pero una ley se cambia con una Pero ley. claramente lo que uno debiera plantearse es que hoy la tecnología de hoy no es la tecnología de 1993. Claro. Bueno, Y una ley como hoy esa sí se puede podríamos cambiar. cambiar esa Y ley. podría haber sido un domingo también y feriado. Claro. O un 25 de Pero mayo. digamos, qué lo sé yo. establece por ley. Que sea feriado está Pero establecido por porque ley. en 1993 la presencialidad en el censo era algo lógico. Claro, pero digo, eso porque no cambió. había, hoy, si el 40% lo hizo de manera virtual, y si se hubiera trabajado mucho más que el 40% Claro. lo hubiera hecho de manera virtual. Ahora la pregunta de Patricia es, ¿hay ningún legislador
se le ocurrió en los últimos 6 meses que ya sabíamos que iba a estar el censo, plantear un proyecto de ley para modificar esto? No, y además que no se le ocurrió. Hay un tema acá que para mí es el centro de todas las cosas, Patricia. El último censo fue en 2010 cuando murió Néstor Kirchner. Se demoró es cada 10 años, dice la ley, se demoró 2 años más por el COVID. Ahora, la credibilidad que había en el momento que murió Néstor Kirchner, la credibilidad en las instituciones, más allá de que yo en ese momento la presidenta, ese gobierno, porque viste que ahora son todos opositores. Nosotros estamos de 2000 ya de 2005, ya de 2006 empezamos a denunciar que se manipulaban los datos del INDEC, 2006, y estaba Alberto Fernández, y estaba Guillermo Moreno, y estaba Néstor Kirchner, y Lavagna también. Perdón, vuelvo. Me perdí, ahora que me enojé y me perdí. No. Que desde 2006 el periodismo denuncia esas cosas. Hay un problema la pérdida de la confianza. credibilidad. Me gustaría saber, yo no sé si no hay proyectos de diputados o de Hay que senadores buscarlo. presentándolo. Pero hay un que problema de averiguar, confianza, Patricia. Hay un problema de confianza. La gente desconfía porque desconfía en la palabra presidencial, desconfía en el Estado, en las instituciones, pero por este gobierno. Pero es que hace mucho tiempo la Argentina ha pasado a un sistema de desconfianza. Fíjate en las elecciones. Las elecciones antes eran un momento de amistad cívica. Se juntaba un fiscal radical con un fiscal peronista y se hacían amigos y compartían el sándwich de milanesa y el café a la tarde y nadie se robaba boletas. Luego comenzó un sistema en el que el robo de boletas, claro, el robo de boletas pasó a ser pasó de un sistema de confianza a un sistema de desconfianza. Hoy la desconfianza está metida en nuestra sociedad. Y domina todo. Y domina todo. Entonces, digamos, en relación al censo, hay dos cosas. Yo no quisiera todavía plantear el tema técnico del censo para ver hay que esperar. si efectivamente el censo tuvo los problemas normales o tuvo más problemas. Lo que sí me parece que es un debate para una Argentina clausurada en el trabajo y clausurada en la educación, no perder un solo día, bajar los feriados y cambiar la ley del censo definitivamente. Muy bien, y hablando de debate, ¿qué pasó? Mucha gente me pregunta, y yo la quiero escuchar a Patricia, ¿por qué dijo lo que dijo recién Patricia? Porque en una mediación, cuando vos proponés una mediación, tenés que enfrentarte con la persona que la propones. Cuando vos te sentís deshonrado y le pedís $500.000, ¿no? Te pido 800.000. 800, ¿cuánto? 800.000. Mira la cara que pone, 800.000, Sí, no bueno, llega. Bueno, 800.000 a una persona, por tu honor, por lo menos plantate ahí y miralo cara a cara. Era lo que debía hacer, ¿no? Pero el honor de Dios y la patria por el que él juró vale 1.600.000. Claro. Bueno, pero contame, ¿vos quisiste discutir con él? ¿Por qué quería discutir? ¿O te diera? No, además yo recuerdo lo furioso que él estaba con Bueno, vos. en primer lugar, a mí me parece que el presidente estuvo en la mediación en un cuarto encerrado. Yo estaba en otro lugar con el juez. Le dije al juez 3 veces, por favor, doctor, llame al presidente que está ahí. Y el presidente no quiso venir. Es decir, él se agarró de la legalidad más estúpida de decir, si yo estoy en otra habitación, pero estoy en el juzgado, estoy en la mediación. Cuando la mediación, o digamos, la audiencia... ¿Vos querías discutir, Patricia? Pero por supuesto, yo le quería decir... ¿Qué le quería decir? Yo le quería decir al presidente, presidente, usted sabía perfectamente que la Argentina había puesto 5.000 brazos probando la vacuna Pfizer, que podía haber sido un peligro. Los 5.000 que fueron a probar la vacuna no sabían si la vacuna Está era hablando de buena los voluntarios, o era 6.000 y mala. pico Sí, eran, ¿eh? Bueno, digamos, hay cifras de 5.000 a 6.000 en el hospital militar. Usted lo puso, decidió usted. Tuvimos la facilidad para comprar la vacuna primero, a un precio especial y un mínimo de 13 millones y hasta podíamos comprar 30 millones. Estamos hablando de septiembre del 2020. En ese momento estaba el contrato escrito en el escritorio del ministro de Salud, Ginés González García. Ahí está el punto. A partir de ahí se le pide a la empresa Pfizer que ponga una empresa intermediaria en este contrato. Para que lleguen las vacunas. La empresa dice, no puedo porque he decidido tener una línea de trazabilidad, porque acuérdense, el transporte no andaba, era un momento complejo. Muy complicado. en el mundo. Entonces,
tuvo una línea de trazabilidad y decidió hacer la vacuna en una sola fábrica en Estados Unidos, ni siquiera en todas las que tiene en Estados Unidos, Sí. en una sola fábrica en Estados Unidos y en ningún otro lugar. AstraZeneca... ¿Y cuál era la pregunta para el presidente? Vos le planteaste lo técnico. La pregunta es, si la Argentina podía haber tenido vacunas en septiembre, Pfizer, firmando ese contrato... ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué él desconocía? ¿Por qué él desconocía por qué no se firmó el contrato? ¿Él conocía que ese contrato no se firmó? ¿Y vos qué pensás? Que él conocía. Yo opino, y es la verdad, que él conocía que ese contrato no se firmó. Él dejó que ese contrato no se firme y ese dejar que ese contrato no se firme significó que cientos de miles de argentinos tuviesen la vacuna mucho más tarde, produciendo muertes y secuelas en todos aquellos que tenían que haberse vacunado hoy. ¿Hoy qué vacuna se está dando en la Argentina? ¿La Sputnik o la Pfizer? La Pfizer y la Moderna. La Pfizer y la Moderna. Ahora, pero vos también habías sugerido, Patricia, que había cohecho porque no había un socio local, que es un poco el modelo de corrupción del kirchnerismo. Lo que dije, pero yo lo que dije, el presidente no lo puede ignorar. En relación a haber metido ese contrato en un cajón y haber pedido una tercera empresa, yo lo que digo es, cuando meten terceras empresas, ¿por qué? Es porque hay cohecho. A ver, Explícamelo. perdón, Explícamelo. después si podemos recoger, si lo tenemos, lo tenemos, ¿no? Lo que dijo Patricia Bullrich, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Fue acá. Me lo sacó, acá no. Me lo hizo, no. Me lo sacó Majul, fue la allá. fuerza. Mira, donde está, por favor, Nelson, donde está la grúa, allá. donde está enfrente, hacemos la comida. Estamos en el sillón. No, yo no es que te lo saqué o no te lo saqué. No, lo digo en el sentido de un periodista que te indaga. Gracias, Patricia. Nosotros laburamos de esto. Por eso, viste que ahora todo el mundo se acuerda de basta. No, pero que fue un escándalo y nosotros después te entrevistamos a la tarde y en el mismo momento Alberto Fernández estaba diciendo que te iba a querellar y que te iba a llevar a la justicia. Pero ¿sabés lo que pasó? El domingo a la noche me empezaron a escribir de la Casa de Gobierno, queremos el TEP, qué sé yo. Yo lo que primero dije fue, por supuesto que sí, pídaselo a la justicia. A ver, ¿cómo fue ese momento, por favor? ¿Lo compartimos? Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna. Y esto vos estás acusando al... Se entendió entonces ahí, ¿no? Lo que decís. Vos seguís sosteniendo, vos lo querías decir al presidente. A ver, presidente, dígame porque no tuvimos la Pfizer en tiempo y forma. Sí, absolutamente. ¿Y por qué el presidente no te quiso enfrentar? Bueno, yo creo que el presidente no tiene respuestas porque yo en ese momento, en esa audiencia, como desde el primer momento que comencé con este tema de la Pfizer, fui una polea de transmisión de millones de argentinos. No es solamente una opinión de Patricia Bullrich, es una polea de transmisión de millones de argentinos. Discúlpame, Karina, te saludo oficialmente. ¿Vos sentís eso? Sí, yo creo que la Pfizer no se compró por algo y todos sospechamos más o menos lo mismo. Patricia, mira, Laura Di Marco tiene preparada una carta, un resumen de la carta que escribió Karina. Estas son, nosotros conocemos lo de Pablo Música, ayer hablamos con él. Conocemos los casos de Mazzarello, conocemos un montón de casos de gente. Ahora, Fantino, viste que Fantino también le pasó con su viejo. Yo nunca lo puse sobre la mesa, nos pasó a todos, me pasó con mi mamá. Bueno, yo le decía hoy a Karina cuando hablaba con ella, lo que le pasó a ella es calcado a lo que le pasó a mi mamá y un montón de gente. Yo no sé si te habrá pasado, Patricia, pero vos tuviste, todo el mundo tuvo problemas. E involucraba el derecho a la despedida, el derecho al adiós, la desesperación que teníamos todos y el contraste de la fiesta y el Olivos Gate. Y por eso Karina le pone de título a esa carta, ¿cómo le pone, Laura? ¿La puedes leer? Elegiste los mejores párrafos como buena editora que sos. La leemos con detenimiento y la compartimos con Patricia, por favor. Dale. Es una carta extensa, pero bueno, sacamos lo más importante. Dale. El título de la carta es No queremos plata. Nos encerramos el 13 de marzo de 2020, día en el que se suspendieron las clases.
Cumplimos todas las normas y protocolos, tal cual nos indicaban médicos, presidente, ministros, los mismos que después incumplieron lo que pregonaban y se rieron de nosotros. Así todo, en julio nos enfermamos los 3 en casa y también mi mamá, de 84 años, que vivía 4 pisos arriba. A la semana hubo que internarla y esa fue la despedida. Apoyándome en mi perseverancia, poder de persuasión o hinchapelotés, conseguí que el médico se conmoviera con la historia y bajo su responsabilidad me presentó como médica y me consiguió un guardapolvo. Sí, me disfracé de doctora y entré a verla por última vez. La despedida, no fue como la de Maradona. No pudimos tocar el féretro siquiera, porque cuando intenté hacerlo me pegaron un grito como si fuese a clavarle un cuchillo a alguien. A eso le siguió la internación de mi hermano y la posterior muerte de su suegro, a quien se había llevado a su casa en marzo de 2020, cuando había fallecido la mamá de mi cuñada. Y seguimos encerrados, y seguimos cumpliendo. Mi cuñado, de 54 años, falleció sin vacunarse porque las vacunas eran para los VIP. Nosotros dejamos piedras en la plaza y ellos quieren dejar 1.600.000 pesos, o a lo mejor le suman 1.400.000 más. ¿Cuánto dinero pensarán que valen las vidas que se perdieron por su negligencia? Para mí las vidas no tienen precio, ni tampoco ellos tienen mi respeto ni mi perdón. Así, tal cual como, bueno, lo expresé en ese momento, que fue un momento donde yo leí la noticia que ofrecían dinero por cerrar la causa, y me parecía muy injusto, no porque pretendo que vaya preso el presidente, porque sé que no lo va a hacer, sino porque me parece que debería dar explicaciones. Yo no sentí nunca que pidiera ni siquiera disculpas. Primero, es más, lo negó lo que pasaba, y después no sentí que pidiera disculpas. Yo no me sentí para nada conmovida con eso. A veces pienso, si no se le murió nadie como a la mayoría que conocemos, ¿no? Digo, como para haber sentido lo que sentimos nosotros. Y yo digo, bueno, esta carta lo hice a título personal en ese momento, con mucha bronca, fue como un medio catarsis, pero bueno, creo que nos pasó a todos y que esta es la historia de todos, no es la mía. ¿Sabés, Karina, viste, cuando uno cuenta muchas cosas, hay pequeños detalles que lo identifican con cosas. Karina tu mamá vivía en tu mismo edificio, sí, ¿no? Y vos tenés un hijo. Tu mamá medía 1,55 m. Sí, más o menos, sí, era chiquita. Y hay una parte de la carta, quizás es un detalle, pero son los detalles que... Hay una parte de la carta... es que yo lo quería incluir, lo que pasa es que no podíamos incluir todo, pero que es tremendo, porque cuenta que, bueno, que finalmente vos convenciste... Claro, que fue el 25 de mayo, en marzo empezó la pandemia. Cumpleaños tu hijo. Mi hijo, entonces le dije, baja por el ascensor. Hay que ponernos en contexto. Por eso es tan importante saber qué estaba haciendo cada uno en ese momento. En este caso, como Patricia Bullrich. ¿Saben qué hacía Patricia Bullrich? Yo tengo diferencia con ella, como todos. Ponía la cara. Y algunos decían, no, hay demasiado muerta acá, no hay que poner la cara. Ponía la cara. Teníamos miedo también. Todos nos habían metido mucho uno sentía que estaba cometiendo un delito. Quiero terminar con la anécdota del ascensor, porque si no, no se va a entender. Tu mamá finalmente, una mujer de 1,55, me quedó eso, de 1,55, baja por el ascensor toda escondida para que no la denunciaran los vecinos. ¿Te acordás que lo denunciaban los vecinos? Sí, ¿no? Sí. Que un vecino te podía denunciar. Entonces vos hay gente que hacía todo escondida. Entonces se encuentran, y tu nieto y tu hijo, que mide ¿cuánto? 1,90. La miraba de abajo, eso no me voy a olvidar más. Trataba de no acercarse para que respiraba para adelante. Respiraba para adelante. Como que la abrazó para no matarla. Y claro, porque uno sentía que los podía matar. Bueno, y el contraste de la fiesta de Olivos. Perdón, el contraste de la fiesta de Olivos, Patricia. Y un presidente que se contagió. Sí. Y un presidente que no sabe cómo se contagió. Sí. ¿No, Patricia? Sí, a ver. Yo coincido tanto con esto que dice Karina, porque acá esto no es un problema de plata. Este es un problema de un presidente frente a una cámara de televisión,
frente a los 45 millones de argentinos diciéndoles: yo cerré negocios, maltraté a la gente, fui autoritario, no dejé que se hagan las despedidas, les dije a todos lo que tenían que hacer e hice todo lo contrario. Es decir, que lo que uno espera de un presidente de la nación es el ejemplo. El ejemplo arrastra, el ejemplo mueve montañas. Lo único que sirve es el ejemplo. La ejemplaridad. La ejemplaridad es fundamental en la función pública y en la vida privada también, pero en la función pública. Entonces, ¿qué esperamos los argentinos del presidente? Que pida perdón. No importa el 1.600.000 pesos. Que pide perdón. Y en este no es un sentido, problema de plata y en eso estoy totalmente de acuerdo. dos cosas quiero decir. Yamil Santoro está acá. Yamil Santoro pertenece a una agrupación, por favor que lo tome la cámara, que le está diciendo ya al fiscal y al juez, el fiscal no al lugar a lo que pidió, y el juez que por favor no vaya a hacerle caso al fiscal y que acepte la plata de Alberto y de Fabiola. Enseguida vamos a hablar con él. Gracias, Yamil. Nos contarás cómo lo hiciste. Pero hay una información urgente de último momento porque la información cruzada alrededor del censo sigue dominando, urgente por favor, sigue dominando la escena y por favor si hay más información nos la dan. Bueno, hay muchas versiones sobre que en algunas zonas